Buenas noches, bienvenido a la emisión de sábado del Noticiero Nacional de la Televisión Cubana. Buenas noches, gracias por acompañarnos. Comenzamos ya con los titulares. Visitará Raúl la Santa Sede antes de concluir escala en Italia. Asiste Raúl a desfile patriótico militar en Rusia por aniversario 70 de la victoria sobre el fascismo. Efectuada en Cuba ceremonia militar con motivo del aniversario 70 de la victoria en la Gran Guerra Patria. Anuncia Organización Mundial de la Salud fin de la epidemia de ébola en Liberia. En tránsito hacia La Habana, el presidente de los Consejos de Estado y de Ministros, general de Ejército Raúl Castro Ruz, realizó una escala en Italia. Con los detalles, un equipo del Sistema Informativo de la Televisión Cubana. El presidente de los Consejos de Estado y de Ministros, Raúl Castro Ruz, llegó este sábado a Roma en una escala técnica, luego de participar en la gran parada militar por el aniversario 70 de la derrota sobre el fascismo. Al aeropuerto internacional acudieron a recibirlo funcionarios de la Cancillería italiana, la embajadora de Cuba ante este país, Alba Soto Pimentel, y el embajador ante la Santa Sede, Rodney López. Durante su estancia en Italia, Raúl será recibido por el Papa Francisco y sostendrá una reunión con el primer ministro italiano, Matteo Renzi. El líder cubano llegó a Italia después de una visita a Rusia, donde se reunió con el presidente de ese país, Vladimir Putin, con el primer ministro Dmitry Medvedev y con el máximo representante de la Iglesia Ortodoxa. Este domingo Raúl visitará la Santa Sede, donde será recibido por el máximo representante de la Iglesia Católica, quien tiene prevista una visita a Cuba en el mes de septiembre. Desde Roma, Italia, Boris Fuentes, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Y con la presencia de líderes mundiales de unos 30 países, tuvo lugar hoy en Moscú el desfile militar por el aniversario 70 de la victoria en la Gran Guerra Patria. El presidente de los Consejos de Estado y de Ministros de la República de Cuba, general de Ejército, Raúl Castro Ruz, como decíamos, asistió a la celebración. Cuando las campanadas del carrillón del Kremlin daban exactamente las 10 de la mañana, comenzó el desfile militar más grande en la historia reciente de Rusia. Oficiales de la Guardia de Honor, portando las banderas de la Unión Soviética y de la Federación Rusa, iniciaron la ceremonia mientras se escuchaban las notas del himno La Guerra Sagrada. En las tribunas se encontraban jefes de Estado y de Gobierno de unos 30 países, entre ellos el presidente de los Consejos de Estado y de Ministros de Cuba, general de Ejército Raúl Castro Ruz. Presentes, veteranos de la Gran Guerra Patria, altos jefes militares rusos y de otros países, invitados de todo el mundo. El ministro de Defensa, general de Ejército Sergei Shoigu, pasó revista a las tropas formadas en la legendaria Plaza Roja. Compañeros, los felicito por el 70 aniversario de la victoria de la Gran Guerra Patria. Posteriormente, el titular de Defensa se dirigió al presidente Vladimir Putin para informarle que las tropas estaban listas para el desfile. En sus palabras, el mandatario recordó la grandeza de la fecha y aseguró que el pueblo ruso se siente orgulloso y recuerda a todos los que lucharon en cada calle y cada frente en Moscú, Stalingrado y otras ciudades soviéticas, a los que murieron de hambre en el bloqueo de Leningrado y a los que nunca volvieron de la guerra. No podemos olvidar que las ideas de superioridad racial y exclusividad conllevaron a la guerra más sangrienta del mundo. Estuvieron involucradas casi el 80% de la población mundial. Fueron ocupados muchos países europeos. La Unión Soviética obtuvo el golpe más duro del enemigo. Putin alertó sobre los intentos por crear un mundo unipolar que obstaculice la estabilidad del desarrollo mundial. El presidente ruso pidió un minuto de silencio en honor a los caídos en la conflagración bélica. Por la
Plaza Roja marcharon las banderas de 10 frentes y 45 unidades que se destacaron por su valentía durante la guerra. Le siguieron soldados vistiendo los uniformes usados durante la contienda. Posteriormente desfilaron unidades de las 3 ramas de las Fuerzas Armadas rusas, representantes de las ex repúblicas soviéticas y de ejércitos extranjeros invitados. También marcharon oficiales y estudiantes de las principales escuelas y academias militares del país, así como fuerzas especializadas de los ministerios de Interior y Emergencia. Tras la marcha de las tropas comenzó el desfile de la técnica motorizada. El paso de los legendarios tanques T-34, los mejores de la Segunda Guerra Mundial, arrancó los aplausos de los presentes. A ellos les siguió la más moderna técnica de que hoy dispone el ejército ruso, encabezada por los tanques T-14 Armata, los carros de desembarco de nueva generación BMD-4 y los sistemas antiaéreos Iskander y S-400. Posteriormente comenzó la exhibición aérea. Sobre la Plaza Roja pasaron bombarderos estratégicos de largo alcance, cazas interceptores, aviones de asalto y de transporte, modernos helicópteros. Los grupos de pilotaje acrobático formaron el número 70 con sus aparatos, al tiempo que teñían el cielo de Moscú con los colores azul, rojo y blanco de la bandera rusa. El paso de los músicos entonando el himno Somos el Ejército del Pueblo sirvió de colofón al desfile. El presidente Vladimir Putin y el ministro de Defensa Sergei Shoigu felicitaron personalmente a los comandantes de las fuerzas que tomaron parte en la parada por el aniversario 70 de la victoria sobre el fascismo. Más adelante, los jefes de Estado y de Gobierno y otros invitados acompañaron al presidente ruso a depositar una ofrenda floral ante el monumento al soldado desconocido y se realizaron la foto oficial de la celebración. A la parada militar y las actividades oficiales siguió la fiesta popular. Cientos de miles de personas colmaron la Plaza Roja y las avenidas circundantes. Consigo llevaban fotos de familiares y seres queridos, caídos o participantes en la Gran Guerra Patria. No hubo motivo para la tristeza, sí para el orgullo y el agradecimiento a esos héroes que ofrendaron sus vidas para salvar al mundo de los horrores del fascismo. Y como bien señalaron algunos de los participantes, toca ahora evitar que la tragedia se repita. Héctor Martínez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. La ceremonia militar con motivo del aniversario 70 de la victoria sobre el fascismo tuvo lugar este sábado en el mausoleo al soldado internacionalista soviético en esta capital. La conmemoración fue presidida por el miembro del Buró Político, viceministro primero de las FARC, jefe del Estado Mayor General y general de Cuerpo de Ejército, Álvaro López Miera. Las representaciones diplomáticas de Rusia, Kazajstán, Belarus y Azerbaiyán junto a las Fuerzas Armadas Revolucionarias, depositaron ofrendas florales ante la llama eterna que recuerda a los soldados soviéticos que descansan en tierras cubanas. En cada túmulo se depositó una flor como símbolo de la gratitud y la unidad de ceremonia de las Fuerzas Armadas Revolucionarias pasó revista militar. El embajador de Rusia en Cuba, Mikhail Kaminin, resaltó la importancia que tuvo para la humanidad la victoria sobre el fascismo en la Segunda Guerra Mundial. No podemos permitir que la historia de la Segunda Guerra Mundial sea escrita desde el cero y al gusto de los que no quieren reconocer el aporte decisivo del Ejército Rojo en la derrota de Alemania nazi. A 70 años de aquel acontecimiento histórico, se impone no olvidar de ningún modo la proeza de los heroicos pueblos que liberaron al mundo del fascismo y seguir avanzando para garantizar la paz mundial, denunciar con todas las fuerzas posibles lo que atente contra ella como garante esencial de la supervivencia de la humanidad. En el acto, las Fuerzas Armadas Revolucionarias y la Embajada de la Federación de Rusia entregaron 10 premios del concurso Aniversario 70 de la victoria sobre el fascismo en poesía, literatura, artes plásticas y décima. Un equipo de Trimagen y Adán Morel para el Sistema Informativo de la Televisión Cubana.
Y de la actualidad internacional informamos que el secretario general de la Organización de Naciones Unidas, ONU, Ban Ki-moon, reconoció este sábado la inmensa popularidad de que disfruta el presidente Vladimir Putin dentro del pueblo ruso. El diplomático dijo estar impresionado por la cantidad de personas asistentes a la ceremonia militar celebrada hoy en Moscú por los 70 años de la victoria sobre el fascismo. Por cierto, según la prensa local, Ban Ki-moon se sintió satisfecho al ser testigo de los festejos por el Día de la Victoria y ver el orgullo nacional reflejado en el rostro de los rusos, motivo que explica por qué Putin es tan querido por su pueblo, aseguró. El secretario general de la ONU formó parte de la comitiva extranjera que participó en dichas actividades junto al presidente cubano Raúl Castro Ruz y otros mandatarios de más de 20 países. Para conocer más sobre lo que sucedió hoy en el mundo, esta noche nos acompaña Oliver Zamora Oria. Buenas noches. Muchas gracias, Laricio Rodovaldo. Muy buenas noches. No solo el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, varios líderes políticos también destacaron en la jornada el rol desempeñado por Rusia frente al fascismo y el liderazgo de su actual presidente. Por ejemplo, gran repercusión ha tenido la entrevista ofrecida por el mandatario venezolano Nicolás Maduro al canal Russia Today, en la cual recordó que fue precisamente el pueblo soviético quien quebró el espinazo a la Alemania nazi. Maduro criticó la postura de los mandatarios europeos al no asistir al evento y aseguró que de esa forma obran contra sus propios países. Elogió además el papel del canal televisivo en la lucha mediática mundial. Y la Organización Mundial de la Salud dio por terminada hoy la epidemia de ébola en Liberia 42 días después de que la última persona infectada muriera y de que no se hayan detectado nuevos casos. Sin embargo, la OMS advierte que frente al nuevo escenario no deben descuidarse las medidas de seguridad. Liberia es el país con más muertes por ébola desde el origen de la epidemia en diciembre de 2013, alcanzando su peor momento entre julio y octubre del año pasado. El brote golpeó a las infraestructuras del país, destrozó su precario sistema de salud y mantuvo las escuelas cerradas durante meses. Buenas noticias en Liberia y muy malas en España. Un avión militar se estrelló hoy cerca de la ciudad de Sevilla con saldo de 4 muertos y 2 heridos. La nave perteneciente a la empresa Airbus realizaba un vuelo de prueba. El hecho ocurrió sobre la 1 de la tarde hora local y provocó un incendio en el lugar. El A400M es el avión militar de hélice más grande del mundo. Su producción industrial arrancó en 2011 y España se ha comprometido a comprar 27 artefactos de este modelo. Alemania y Gran Bretaña, ya conocida la noticia, suspendieron los vuelos de este tipo de aviones. Y terminamos con una noticia económica. El Premio Nobel de Economía Joseph Stiglitz criticó en México los tratados que le permiten a las grandes transnacionales demandar a los estados soberanos. El prestigioso economista rechazó que empresas puedan reclamarle a los gobiernos que aprueban leyes para proteger la salud de su población o el medio ambiente. En ese sentido, criticó también las violaciones a la soberanía que incluye el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Stiglitz se pronunció en el Foro Económico Mundial para América Latina que sesionó en Cancún con la participación de presidentes, ministros, empresarios y académicos de más de 40 países. Así me despido, nos vemos en una próxima ocasión. Nos pasamos en esta emisión del Noticiero Nacional de la Televisión Cubana de este sábado a otras informaciones. Los granmenses rindieron homenaje a Celia en la tierra que la vio nacer hace 95 años. Con una ofrenda floral colocada en la estatua erigida a su memoria en el Parque de los Mártires de Medialuna, en nombre del pueblo granmense, inició aquí el homenaje a Celia Sánchez Manduley. Luego de una restauración general, un nuevo montaje museográfico da vida otra vez a la Casa Museo de la Heroína de la Sierra y el Llano, que reabrió sus puertas este 9 de mayo. También los granmenses rindieron homenaje a Celia en su casa de Pilón, donde la guerrillera compartió importantes momentos de su vida. Un grupo de jóvenes recibió aquí el carnet de militantes de la UJC. Destacados artistas granmenses protagonizaron la conmemoración por el natalicio de Celia Sánchez, mujer extraordinaria que dedicó su vida a la defensa de la patria. Lisette Márquez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Los 5 héroes cubanos visitaron la embajada de nuestro país en Caracas. En la sede diplomática intercambiaron con los cubanos que allí trabajan y también con sus familiares. Así llegaban los 5 héroes a la embajada de nuestro país en Caracas, donde fueron recibidos especialmente por los hijos más pequeños de los diplomáticos cubanos en Venezuela. Un encuentro entre
Entre Hijos de Cuba, donde los niños y jóvenes dialogaron con los 5 y por sus preguntas conocimos en la voz de los héroes tristes historias de los años de prisión, relatos que emocionaron a muchos. Le pregunté sobre Gema, porque nosotros queríamos saber la historia, cómo fue que se enteraron, esta oportunidad tan linda de tener un hijo después que todos pensamos que no iba a ser posible. Y bueno, todos muy emocionados después de tanto tiempo esperando a los 5. Poderlos ver es mucha alegría, es una emoción. Increíble, no hay palabras para describir tanta emoción. Fue tremenda sorpresa. ¿Y lloraste mucho? Lloré bastante, me dio penita, lloré bastante. Pero de alegría. De alegría, obvio. Los 5 también se emocionaron en este encuentro con los diplomáticos cubanos y sus familiares, y Gerardo, en representación de sus hermanos, agradeció al embajador Rogelio Polanco y a todos los cubanos que en Venezuela los han acogido en estos días. Como representación de ese agradecimiento a todos ustedes, queremos entregarle a Polanco el logotipo de los 5, que como ustedes saben nos acompañó durante toda la lucha y para nosotros tiene una significación muy especial. Si me permite, se lo voy a poner a compañero embajador en nombre de los 5. Por ustedes, por todo, por Cuba completa. Cubanos que siguen cumpliendo sus sueños de abrazar a los 5 y también de fotografiarse con ellos como prueba del encuentro esperado por años. Emociones que seguro nunca olvidarán los hijos más pequeños de Cuba en Venezuela. Desde Caracas reportamos Marisol Blanco, Miguel Román y Wilmer Rodríguez Fernández, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Saludos amigos del deporte. Iniciamos nuestro espacio de hoy con el béisbol. El jardinero cubano Alfredo Despaine conectó este sábado su cuadrangular número 3 con su equipo, los Marineros de Lotte, en partido correspondiente a la Liga del Pacífico de la Liga Profesional Japonés. Despaine además impulsó 2 carreras en 4 turnos y su promedio actual es de 205 para así contribuir a la victoria de su equipo 10 carreras por 2. El granmense ha disparado en 20 juegos 15 indiscutibles en 73 turnos, 3 bambinazos, 11